Esto lo anticipábamos ya hace días, el acuerdo que se venía al debate, y que por supuesto ese debate trae acuerdo cada vez que sucede, acerca del salario mínimo vital y móvil. Se acordó el aumento que va a corresponder para el salario mínimo vital y móvil en el trimestre octubre-diciembre, y lo que se acordó entre el sector sindical, empresarial y gobierno a través del Consejo Nacional del Salario es un 32,2%, que se va a pagar en 3 tramos. En un ratito les vamos a contar, les vamos a graficar el tema de los montos, pero hay algo muy importante que quiero decir ya en los primeros minutos del programa y en la introducción, en este editorial. El impacto que el salario mínimo tiene en la Argentina. Muchas veces decimos, impacta en montos de prestaciones, de más de 6 millones de prestaciones, pero hoy más que nunca es importante contar cada detalle, a cuántas prestaciones y a cuáles prestaciones el salario mínimo vital y móvil alcanza. A ver, cuando hablamos de 6 millones de personas y el alcance del salario mínimo, estamos hablando que el impacto es en forma directa y en forma indirecta. De manera directa alcanza a los montos que tienen que ver con trabajadores, que son trabajadores que están fuera de convenio porque funciona de parámetro el salario mínimo. También funciona de referencia para discutir paritarias, por ejemplo, los aumentos en empleo doméstico. En salario básico docente, que representa siempre un 20% por arriba del salario mínimo que se acuerda. En programas sociales, como es el potenciar trabajo, que termina siempre en un valor del 50% del salario mínimo vigente, en el programa Acompañar, que tiene un monto idéntico, un 100% de lo que es el salario mínimo en cada tramo, y también impacta en jubilados y pensionados de haberes mínimos que vienen con una historia fehaciente, genuina, de 30 años con aportes. En forma indirecta, el salario establece topes de ingresos para acceder a la asignación universal por hijo y a la asignación por embarazo, porque para acceder a esta ayuda hay que probar que se gana menos, que se tiene de ingresos menos o hasta un salario mínimo. En el caso de programa Hogar son 2 salarios mínimos, y si hay en la familia alguna persona con discapacidad son 3 salarios mínimo vital y móvil. Y por último, becas Progresar, que el ingreso familiar o individual no debe exceder los 3 salarios mínimos mensuales. Ahora sí, pido la placa para contarles cómo vienen los montos del salario mínimo en estos 3 tramos, que hacen un total del 32,2%. 132.000 pesos en octubre, 146.000 pesos en noviembre, 156.000 pesos en diciembre. Y sobre esto aprovecho que están los 3 montos que va a tener el salario mínimo hasta fin de año en pantalla, y les digo que, por ejemplo, el potenciar trabajo quedará en octubre en 66.000 pesos, en noviembre en 73.000 pesos y en diciembre en 78.000 pesos. Ahora me quiero referir, y en especial y en particular, al impacto del salario sobre jubilaciones y pensiones. Hay una ley que rige desde el año 2017 que dice, que establece que la jubilación mínima de una jubilación o pensión mínima que lleva atrás una historia genuina de 30 años con aportes fehacientes, aquí no entran las jubilaciones con moratoria, no puede quedar por debajo del 82% del salario mínimo. Es decir, que cuando uno saca la cuenta, y esto yo se los enseño para que sepan, para que ustedes sepan cómo sacar la cuenta y por qué les corresponde, el salario que va a regir en octubre, que es de 132.000 pesos, cuando uno calcula el 82%, va a ser de 108.240 pesos. Entonces, entre 87.460 pesos, que hoy es el haber mínimo, y el 82% del salario mínimo de octubre, que quedan 108.240 pesos,
hay una diferencia. Esa diferencia es de 20.720 pesos y ustedes lo van a ver en pantalla en la placa. Esa es la diferencia, ese es el suplemento, ese es el complemento que se va a agregar en octubre cuando se pague mensual octubre a jubilados y pensionados de haber mínimos con 30 años con aportes. Hay una cuenta que es similar en el mes de noviembre. En el mes de noviembre el salario mínimo quedará en 146.000 pesos, el 82% de esos 146.000 pesos son 119.720 pesos y cuando uno resta lo que está el haber mínimo vigente, que es de 87.460 pesos, da una diferencia, un complemento, un suplemento que van a cobrar de 32.260 pesos. En diciembre no se puede todavía hablar de complemento, suplemento, porque está el dato del salario mínimo, pero no está el dato de cuánto va a ser la jubilación mínima en diciembre, porque falta todavía el porcentaje que dé de movilidad jubilatoria, que es recaudación tributaria, una combinación y evolución de salarios en actividad. Lo concreto, y para que entiendan, 1.300.000 jubilados o pensionados nacionales de haberes mínimos con 30 años de aportes cobrarán en forma automática y sin trámite alguno un suplemento en el mes de noviembre, a ver si podemos volver a poner la placa, un suplemento, perdón, en el mes de octubre de 20.720 pesos y otro en noviembre de 32.260 pesos. ¿Esto qué significa? Que si a esto se le suma el bono el refuerzo que está pagando ANSES de 37.000 pesos a jubilados y pensionados de la mínima, entre el haber mínimo vigente, más los 37.000 pesos de refuerzo, más estos complementos que ustedes están viendo al aire, a la jubilación o a la pensión mínima le va a dar un monto a cobrar en el mes de octubre de 145.240 pesos y en el mes de noviembre de 156.720 pesos. Ustedes me dirán, no estarán pensando, pero Clara, todavía falta un refuerzo más, que no lo calculó, que es del programa alimentario, los 15.000 pesos de PAMI, eso no lo calculo porque ese bono, ese plus, viene estando de manera permanente, no es algo que se va. La gente que lo cobra, lo va a cobrar este mes, el otro, y después se verá en cuánto se actualiza y se incrementa. Pero lo concreto es que uno habla, bueno, con los refuerzos, con los bonos, entonces en octubre serán 145.000 pesos, en noviembre serán 156.000 pesos, pero lo concreto es que el haber mínimo de jubilación y de pensión tiene un valor de 87.460 pesos. Ese es el valor, porque ese es el valor remunerativo. Todo lo demás llega circunstancialmente y después se va, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esta norma, esta ley del año 2017 que establece que la jubilación mínima no puede estar por debajo del 82% del salario, ya transcurrió 2 gobiernos y hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué esos suplementos se cobran por única vez y después se van? Se cobran por única vez ese mes y después se van. Si cuando se actualiza el salario mínimo, eso queda como cifra remunerativa. Si cuando el salario mínimo tiene actualizaciones, impacta de manera remunerativa en el potenciar trabajo. No es que al potenciar trabajo se le da un aumento y después se le quita. Y lo mismo pasa con el programa Acompañar. Y lo mismo pasa indirectamente con las becas, con la AUH, con la asignación por embarazo, con el programa Hogar, con todas las asistencias sociales que tienen el impacto del salario mínimo. El salario mínimo aumenta todo lo demás y no se va. A los únicos que se les va la plata es a los jubilados y pensionados. Nosotros no perdemos la esperanza desde lo justo y necesario de marcar agenda en los temas. Creo que este es un tema que hay que analizarlo y definirlo rápido y dejar esto como suma remunerativa como pasa con todo el resto de las asistencias. Me parece que es un gesto que implica o puede implicar en el jubilado o en el pensionado un reconocimiento que el jubilado siempre busca en la Argentina, en este país, y pocas veces encuentra.